nuevo Café Digital. Ya saben ustedes que es un programa que se realiza físicamente desde la Facultad de Comunicación y Documentación, organizado por el Grado de Gestión de Información y Contenidos Digitales de esta facultad. Digo físicamente, pues en uno de los sets, porque ahora con toda esta situación que estamos viviendo, en la que todo está tan digitalizado, pues ahora verán ustedes estos cafés digitales, nunca mejor dicho. Y vamos a hablarles de cultura, de gestión cultural, de contenidos digitales, y lo vamos a hacer con unos invitados, ahora verán ustedes, de excepción. Por una parte tenemos a Jesús de la Peña, jefe del área de producción audiovisual y digital del Ayuntamiento de Murcia. Muy buenas, Jesús. Hola, buenos días, ¿qué tal? Nos va a contar cosas súper interesantes que están haciendo dentro del área de cultura del Ayuntamiento de Murcia. La verdad que Jesús, muy a colación de la situación que estamos viviendo, pero vosotros os adelantasteis, ya tenéis esa previsión de la necesidad de una cultura a través de esos contenidos digitales, y ahora nos contarás. Jesús de la Peña, decíamos, jefe del área de producción audiovisual y digital del Ayuntamiento de Murcia. Jesús, ¿habéis puesto en el Ayuntamiento de Murcia en marcha una plataforma maravillosa que permite difundir la cultura a través de todo esto que estamos utilizando tanto con esta pandemia, estas tecnologías? Entonces me gustaría que tú nos contaras qué es Oculto TV. Bueno, Oculto TV es una plataforma audiovisual, como bien has dicho, pero que no es una plataforma entendida como se puede entender ahora mismo a nivel de plataforma de pago, etcétera. Es una plataforma abierta, es una plataforma gratuita y lo único que pretende es mostrar el talento oculto, ese talento de la cultura escondida que teníamos en nuestra ciudad, que tenemos en nuestra región y que realmente es un parámetro que sucede en todos los países del mundo. Oculto TV al final no deja de ser como un gran contenedor que va a permitir visibilizar aquellos contenidos culturales que no tendrían cabida de ninguna manera en otras plataformas audiovisuales y, por supuesto, en los momentos en los que estamos ahora mismo, no tendrían visibilidad en espacios o equipamientos municipales de una manera abierta y física. Visionarios, porque vosotros empezasteis a trabajar, yo recuerdo haber leído noticias en los periódicos del inicio del trabajo para organizar una plataforma de este tipo hace ya tiempo. O sea, vosotros fuisteis visionarios porque esto no se pone en marcha ni en un año, casi ni en dos, ¿no? Cuéntanos un poquito. Bueno, la realidad es que venía rumiándose un nuevo modelo cultural que realmente diese opción a visibilizar todo ese talento y veníamos trabajando desde el año 2019, ya veníamos trabajando en ese nuevo modelo cultural. La pandemia, la COVID-19, lo que nos hizo al final fue encender esa mecha de la bomba que seguíamos como articulando. Y fue realmente la bomba, cuando el día 17 de marzo del 2020 de repente nos llaman a unos cuantos de la Concejalía de Cultura para que viéramos de qué manera podíamos dar respuesta a un sector cultural que realmente estaba empezando ya a sufrir las consecuencias. El sector cultural quizás ha sido uno de los primeros sectores que entró en crisis y seguramente será uno de los últimos en salir. Ahí de repente dijimos, bueno, ya este nuevo modelo tiene que cambiar. Y cambiar de la exhibición pura y dura a realmente sostener un nuevo modelo en tres patas. Uno era la producción, pasar de la exhibición a que realmente todos esos procesos de I más D más I, que siempre se nos ha llenado la boca con esas tres letras, de repente nos dimos cuenta que todos los creadores a todos los niveles están en su casa pensando, conceptualizando nuevas obras, nuevas piezas. Decidimos que no era el momento de exhibición porque no se permitía y dijimos, bueno, vamos a volcar toda nuestra fuerza, todo nuestro músculo económico, vamos a volcarlo a la producción. De ahí nos dimos cuenta también que esa exhibición evidentemente no podía desaparecer. Tuvimos que entender que no solamente la exhibición tenía que ser dentro de los equipamientos culturales, sino que tenía que ser en la calle. Y por último, que el digital, que ya viene empujando no desde el año 2019, sino desde mucho antes, venía empujando de una manera muy fuerte y a la vista está con la cantidad de plataformas audiovisuales que consumimos, tenía que estar más presente todavía porque además muchísimos de los artistas creativas y creativos que trabajaban con nosotros ya empezaron a presentarnos modelos o piezas de carácter audiovisual y digital. Era el momento de crear
un espacio específico para que ese talento se pudiera ver. Jesús, un espacio en el que todo el contenido esté aunado. Entonces me gustaría un poquito que me comentaras cuáles eran los problemas previos, porque es verdad que cuando se tienen muchas web o muchos lugares donde poder visualizar contenidos, pues supongo que eso genera pues alguna problemática especial. Es mucho más fácil de cara al usuario, ¿no?, tener un lugar al que poder entrar y en el que poder visualizar todo. Cuéntanos un poquito cómo ha sido ese proceso de creación de esta web, de esta plataforma. Cuéntanos un poco. Bueno, pues este problema existía y además existe prácticamente en todas las instituciones públicas, que de repente empiezan a crearse identidades propias, es decir, la página del Teatro Circo tenía su contenido, el Puerta de Castilla tenía su contenido, el Cuartel de Artillería, el propio Ayuntamiento tenía su contenido, las propias concejalías tenían su contenido, y de repente nos dimos cuenta que había una amalgama de páginas que no marcaban realmente lo que era la estructura que necesitábamos, y luego que el apoyo que teníamos o el apoyo que intentábamos hacer a nivel audiovisual lo teníamos que hacer en plataformas como Vimeo o como YouTube, que son plataformas que realmente son abiertas, pero que no nos daban respuesta a la necesidad que teníamos nosotros de visibilizar. Cuando un artista o cuando alguien sube un vídeo a YouTube, por ejemplo, como plataforma, realmente solamente sube el contenido. Nosotros necesitábamos una cantidad y manejábamos una cantidad de datos y metadatos que entendíamos que eran fundamentales que estuvieran presentes, porque además como piezas audiovisuales o digitales o procesos de creación en sí mismos, tenían todo un equipo detrás y tenían que perdurar en el tiempo. Es decir, una de las cosas que tiene YouTube es que sí, puede tener muchísimas visualizaciones una pieza, pero primero se mezclan con otras de otros contenidos. Segundo, normalmente cuando una pieza audiovisual tiene éxito, YouTube pone anuncios. Todo este tipo de pequeños problemas, para nosotros lo que hacían era quitarle visibilidad al propio producto audiovisual o a la propia obra digital, y entendimos rápidamente que teníamos que tener un solo canal y que el ayuntamiento tenía que tener un solo canal para poder mostrar todo eso. En ese nuevo modelo cultural es cuando de repente las diferentes áreas cambian. Antes no había áreas como tal, sino que éramos espacios que nos uníamos y decidimos cambiar esos espacios por proyectos. Y ahí es donde nace la jefatura del área de producción audiovisual y digital, y que es la que aglutina todo ese contenido a nivel del propio ayuntamiento. La profesora María Avellán, que la tenemos por aquí en esta digitalización, yo decía antes que la verdad que, bueno, esto es un café digital. María Avellán, muy buenas. Quizá un poco al hilo de lo que acaba de comentar, ¿no? Ese interés por centralizar y por organizar, digamos, todos esos núcleos que había en el ámbito de la cultura, saber un poco, ¿no?, ir metiéndonos en las entrañas y conocer qué tipo de infraestructura se tuvo que diseñar o plantear o implementar de cara a centralizar toda esa serie de contenidos para generar la plataforma, ¿no?, de algún modo. Bueno, pues contestándote, la plataforma teníamos muchas opciones. Teníamos muchas opciones, pero realmente no todas respondían a lo que queríamos. Tuvimos que partir de cero. Cuando hablo de cero es que los ayuntamientos tenemos a nuestra disposición, tenemos muchísimos recursos audiovisuales, pero no estaban centralizados. Es decir, que cada departamento, cada equipamiento tenía sus propios recursos y no se habían centrado en un mismo espacio. Lo primero que hicimos fue crear una oficina que está aquí en el cuartel de artillería, en el pabellón 1, y ahí decidimos crear como el núcleo, como Matrix, el Matrix de Oculto. A partir de ahí empezamos a trabajar con diferentes profesionales, porque evidentemente las características técnicas a nivel informático, como de diseño, como de transición de los propios contenidos, como de gestión de los propios contenidos, como
bueno, había que normalizar todo eso porque la cantidad de archivos que recibimos durante la pandemia fue ingente. Cuando le pedimos a todos los artistas que hicieran el esfuerzo en cada una de las cosas que hacían, preparasen piezas de contenido audiovisual, realmente cada uno lo entendió de una manera. Tuvimos que estructurar un formulario, tuvimos que estructurar una metodología para que hubiera una unidad. Oculto lo grande que tiene es que existe una unidad y el artista se ve reflejado en otros artistas y el creativo se ve reflejado en otros creativos. El vídeo que aparece cuando alguien nos proporciona una película, un cortometraje, una pieza de videodanza, etcétera, etcétera, sabe directamente que en Oculto va a encontrar algo de la misma calidad. Evidentemente, ahí entraron otra serie de cuestiones para dar una unidad a todo el contenido y, bueno, realmente seguimos trabajando en la plataforma a todos los niveles, tanto al nivel de reproducción, el nivel de manejabilidad de la propia plataforma y de gestión de los propios contenidos. Porque Oculto no es un archivo, Oculto es un canal. Entonces, Oculto no va a ser el archivo audiovisual de Murcia. Oculto va a ser el archivo, o sea, Oculto va a ser la plataforma de visibilización. Aquellos canales que no tengan continuidad, aquellas piezas que ya no tengan recorrido, directamente nosotros lo que haremos será archivarlas. Si alguien las necesita o las solicita, las tendremos de manera física o almacenadas, pero no serán visibilizadas a través de Oculto. Si una vez, bueno, pues se diera el caso efectivamente de que haya tal volumen de contenido que hubiera necesariamente dejar espacio para nuevos contenidos, que es la lógica y la tendencia, ¿no? Esos archivos que Jesús comenta que se guardarían o se reservarían, ¿cómo se recuperarían? Si habría posibilidad de recuperarlos, ¿habría algún tipo de seguimiento de huella digital, de gran archiva en el que se pudieran consultar, o si eso está previsto, si se está estudiando, habéis generado algún tipo de modelo? Bien, aquí entramos también en una problemática que son los derechos de autor. Es decir, Vale. el contenido generado en Oculto es de los autores. Nosotros en principio tenemos un contrato con cada uno de ellos de llegar a mantener esa parte o esa pieza al menos durante 2 años para poder ser visibilizada. A partir de ahí es el autor el que manda. Entonces, en cierto modo, sigue un poco la misma regla que llevamos desde la Fonoteca de Música Experimental y Arte Sonoro, en el que se visibiliza el trabajo de los artistas sonoros y de los músicos experimentales que están dentro de la fonoteca. Nosotros vamos almacenando y vamos catalogando cada una de las piezas, pero la cesión de esa pieza específica que se nos pueda solicitar dentro de la fonoteca tiene que ser consultada con el propio autor y ver los fines para los que se van a utilizar. Con lo cual, el repositorio de ese archivo audiovisual estará físicamente aquí, porque sí es una de las líneas que están establecidas en el contrato, que nos podamos quedar una copia digital de ese trabajo, pero entiendo que ya será posteriormente el autor el que decida si ese archivo puede ser usado, evidentemente para investigación y educación por derecho de autor, sí se puede tener acceso a él, pero ahí será el autor el que realmente decida de manera personalizada. Si, por ejemplo, tú me pides un archivo audiovisual que ya no está en la plataforma, yo lo tendré aquí, pero como esa gestión de datos y esa visibilización del talento hace que cada pieza audiovisual tenga incorporado una base de datos específica para cada uno de ellos, a mí me va a permitir poder ponerme en contacto con ese autor o autora y solicitarle el permiso para específicamente dárselo a alguien. O, si me lo permite, incluso yo te puedo dar el contacto. Oculto en ese aspecto va a funcionar o está funcionando
como un repositorio en el que nosotros no solamente recibimos piezas audiovisuales, sino que recibimos peticiones de información sobre artistas que están dentro de Oculto. El caso como más significativo, hay una chica que presentó unas piezas de videodanza dentro de Reactivos Culturales y se subieron a Oculto y nos escribieron desde una galería de arte de Londres para ver si le podíamos dar el contacto del artista porque quería trabajar con ella. O sea, esa es la parte que tiene Oculto como plataforma de visibilización. Realmente es a nosotros no, nos hemos salido del paradigma de la plataforma como mero lugar de entretenimiento. La hemos entendido desde el minuto uno como una herramienta de trabajo, no solamente para nosotros, sino también para la gente que aporta los contenidos. De hecho, uno de los datos como más significativos es que a las 2 semanas de estar Oculto online, de repente nos dimos cuenta que teníamos más de 120.000 visibilizaciones de vídeos y además Oculto ya se veía en 33 países diferentes. Y eso no es una estrategia de Oculto, eso es que cada uno de las personas que han subido contenido son realmente prescriptores de Oculto porque son los que realmente difunden su material audiovisual, su obra a través de la plataforma y son ellos los que llaman a los diferentes amigos, colegas, profesionales para que puedan ver este tipo de material, ¿no? Jesús, iba a preguntarte yo justamente eso, cómo habéis realizado la labor de difusión que me comentas que, bueno, pues al final es una labor colaborativa entre lo que puede difundir el ayuntamiento a través de medios de comunicación, redes, etcétera, y esa labor de los propios autores de contenido. Te quería preguntar, seguro que ahora mismo hay muchas personas que a lo mejor no han tenido la oportunidad de entrar en esta plataforma para poder disfrutar de todo lo que ofrece y que seguramente dirán, oye, ¿cómo puedo hacerlo? Entonces me gustaría que nos contaras un poquito qué tenemos, cómo una persona cualquiera, nuestros espectadores, cómo pueden entrar y cómo pueden, o cómo está organizado un poquito la información. Supongo que tiene un buscador. Bueno, cuéntanos un poquito y anima, ¿no?, a nuestros espectadores a que entren a disfrutar de todo lo que habéis preparado con muchísimo esfuerzo. Bueno, pues Oculto es oculto.tv, directamente desde cualquier dispositivo móvil, desde cualquier ordenador, se puede acceder a la página. Es una página que directamente ya carga contenido para que pueda seguir visibilizando. Funciona además como si fuera redes sociales, es decir, que todos los vídeos pueden tener su like y de hecho son los que marcan la tendencia, que ahí nosotros no manejamos esa parte del software, sino que es la propia gente el que se mete a las páginas, la que pone el vídeo más visto, la que pone cuáles son las tendencias, cuáles son los... lo único que sí nosotros vamos subiendo semanalmente, vamos subiendo una cantidad de vídeos para que la gente tenga la posibilidad de ver estrenos sin punta de lanza, que esto también es otra de las cosas, de las cuestiones que me han preguntado alguna vez. Oculto TV es un espacio que, como pudo tener HBO, su serie Juego de Tronos, va a tener esa punta de lanza para llegar a más gente. No. Oculto TV es un espacio donde la gente, el usuario, es el que maneja la información y el que maneja realmente el cariz que va tomando en diferentes aspectos. Es decir, el usuario es el que de repente pone que un vídeo musical es la pieza más vista y es la que se va a ver más, o si de repente alguien sube un cortometraje y diferentes festivales están interesados en él, serán los propios festivales los que posicionen el contenido. Una vez que te metes en Oculto, tienes buscador, tienes diferentes canales. Otra de las particularidades que tiene, por supuesto, es que vas a ir pudiendo acceder a lo que te interesa. Si te interesa más el cine, te podrás meter en cine. Si te interesa más una webserie, te podrás meter por ahí. Si te interesa más carácter musical o de danza o de arte escénica, etcétera, podrás ir metiéndote de una manera súper intuitiva y súper sencilla. Lo que no tenemos desde Oculto, y además esto a mí me hace especial ilusión porque, bueno,
Scorsese ya lo decía, que en el momento que haya un algoritmo que es el que te ofrece los contenidos según lo que te puede ir gustando, ahí habrá muerto el contenido audiovisual. Es decir, habrá muerto la capacidad que tenemos todos y cada uno de nosotros y nosotras de elegir el contenido que realmente queremos y cuál es el contenido que realmente nos atrae. Cuando os metáis a Oculto, y os invito que os metáis, directamente se puede anclar a vuestros dispositivos móviles, a vuestros ordenadores, porque te lo solicitan en el mismo programa para que tengas acceso directo. Y hay, por supuesto, una zona de contacto en el que si tú quieres subir ese contenido audiovisual, escribes un correo a info@ocultotv.com y directamente hay una respuesta de cómo tiene que ser ese contenido, qué calidad tiene que tener, qué información es la que solicitamos para ser aceptado dentro de Oculto. No se sube todo el contenido que recibimos. Imaginaos la cantidad de contenido que estamos recibiendo, que es una cantidad ingente, pero ingente. La plataforma, cuando nace con 460 vídeos más o menos, nosotros teníamos 1000 más en el cajón. Pues imaginad la cantidad de archivos que siguen llegando a todos los niveles, porque muchísimos directores, muchísimos creativos, creativas, artistas, de repente han empezado a desempolvar todo su trabajo audiovisual y están empezando a enviárnoslo. El producto audiovisual, igual que el producto artístico, tiene caducidad, y como tiene caducidad, hay muchísimas cosas en los cajones. Y los diferentes directores, pero vamos, os hablo de directores que tienen Goya, que nos han dicho, pero ¿puedo darte todo mi contenido anterior? Nos lo puedes dar. Subiremos y crearemos y los meteremos en los diferentes canales. Pero esta segunda oportunidad que da Oculto no es eterna. Es decir, no es un repositorio ni un archivo para que tú, en vez de tener colgada tu pieza en YouTube, la tengas en una plataforma de manera perenne, ¿no? Para los estudiantes, en general, que tenemos, por ejemplo, un proyecto de cortometraje en mente o un proyecto cultural en general, ¿cómo podríamos acceder a Oculto o a convocatorias como la de reactivos culturales? En plan, ¿qué pasos deberíamos seguir para llegar hasta esa meta? Bueno, pues a la hora de presentar cualquier proyecto, y os animo de verdad a todos y a todas a que lo hagáis, simplemente os tenéis que meter en la página de murciacultura.es. Ahí tenéis una serie de convocatorias con los reactivos. Los reactivos no son ayudas, no son subvenciones. Los reactivos son contrataciones de ideas. Esto es lo que ha cambiado en el modelo cultural, y de hecho es lo que ha cambiado dentro de la administración. La administración, para que te hagas una idea, funciona como un supermercado. Tú me das un producto, yo te lo pago, ¿vale? El cambio o la revolución o lo que realmente significa el reactivo es que si tú tienes una idea de un cortometraje, de una pieza audiovisual, de un proyecto cultural que tú entiendas que puede tener una salida y que puede tener y que puede ser factible y real hacerlo, simplemente tienes que meterte ahí, leer las bases de la convocatoria, importantísimo. La gente no lee las bases, y es muy sencillo porque ahí están resueltas todas las dudas. Y simplemente presentar tu proyecto, cuál es tu idea, tu desarrollo, de qué manera piensas cuál va a ser su presupuesto, de qué manera ves el desarrollo o la viabilidad que tiene ese proyecto. Nosotros estamos en un comité en el que evaluamos muchísimos de los aspectos de cada uno de los proyectos, y si es positivo el informe, directamente se te otorga la contratación de ese proyecto. O sea, se te paga como se le paga a un arquitecto cuando se va a hacer una casa, se te paga porque hagas el proyecto, no la casa, ¿vale? Entonces, lo que se pretende aquí es incentivar esa parte de desarrollo, de intentar sacar adelante una idea de una manera financiada, pero no como subvención, sino como contratación directa. Y os invito, porque hay muchísimas líneas abiertas, hay 1 millón de euros que desde las diferentes áreas hemos puesto en común, que esta parte también dentro de la administración creo que es bastante interesante,
porque antes la concejalía funcionaba como con pequeños apartados económicos y ahora se ha hecho de una manera transversal, con lo cual la propia concejalía tiene ese músculo del que hablaba antes para dar respuesta con una cantidad de dinero en la que pueden salir muchísimos proyectos. En la anterior edición de Reactivos había 700.000 euros, salieron 127 proyectos. De esos 127 proyectos no penséis que es un proyecto de una persona o de un artista o de un creativo. Hay proyectos en los que hay involucrados más de 20 personas. Entonces, creo que es bastante interesante si se piensa en el cómputo de la cantidad de materia gris que genera Reactivos Culturales. Creo que es bastante interesante y permite además visibilizar todo ese talento que desgraciadamente se está yendo de la ciudad a otros sitios para poder trabajar, y en el sector audiovisual uno de los más claros. Se está yendo a trabajar a grandes ciudades porque parece que no hay salida de una manera directa, ¿no? Pues simplemente meteos y participad, porque de verdad que salen muchos proyectos. Ha mencionado antes un email, en plan, que para saber los requisitos y todo eso. Más Sí. o menos, ¿cuánto tardáis en contestar? Pues la respuesta es automática, porque nos dimos cuenta que no podíamos responder de manera personal, con lo cual creamos directamente una respuesta automática con todos los requisitos que planteamos y que necesitamos. O sea que si envías el correo, de manera automática te la tiene que responder a los segundos. Vale, muchas gracias. Yo, como estudiante del grado en Gestión de Información y Contenidos Digitales, me surgen muchísimas dudas, pero creo que solamente te voy a trasladar la más importante y una curiosidad personal. ¿Cómo hacéis? Porque yo no conocía la plataforma. A raíz del mensaje que nos mandó Tomás sobre esta charla, pues curioseé un poco, que por cierto me encanta el estilo, una usabilidad muy buena y muy rápida, pero claro, poco tiempo te hace falta para darte cuenta de que la calidad de los contenidos es muy buena. Y entonces yo me pregunto que cómo se gestiona ese control de calidad con los autores, a quién se le dice que sí, a quién se le dice que no, cómo es esa comunicación, y me genera muchísima curiosidad, la verdad. Bueno, pues te cuento. La única forma real de controlar la calidad es hacer visionado uno por uno de cada uno de los contenidos que nos llegan. Es la única fórmula. Gracias a la experiencia que tenemos con el Festival Internacional de Cine IBAF, lo tenemos como muy mecanizado la forma en la que se visionan. Piensa que los contenidos van a una plataforma pública y en ningún momento se puede censurar porque la plataforma no censura, pero sí tiene que ver qué tipo de contenidos son los que tiene realmente. Y para eso hay que ver todas y cada una de las piezas que nos llegan. Hay algunas que son muy sencillas de ver. Estos son como los deberes, son horas de trabajo, igual que en el Festival de Cine. En el Festival de Cine, que lo tenemos en junio, ya tenemos más de 340 películas inscritas y la única forma es constancia y ponerte como unas horas de visionado en las que tienes que hacer un trabajo que no es simplemente ponerte, no te puedes sentar en el sofá a ver los contenidos, sino que te tienes que sentar en una mesa, tienes que coger tu ordenador o tu lápiz y papel y ponerte a ver en qué falla o en qué... Porque además se le pide a los artistas o a las creativas y creativos, se les pide, si vemos alguna deficiencia, oye, mira, esto aquí falla no sé qué, o el sonido que tienes último es este, se puede arreglar, o oye, el final de repente tienes un fundido a negro que no sé qué, demasiado largo y te entorpece la pieza. Por un lado damos como una parte técnica, o sea, damos la opción, no decimos directamente no, damos la opción técnica a ver si se puede mejorar ese contenido audiovisual, si el contenido realmente responde a las necesidades de esta ciudad en cuanto a la visibilización de un talento, directamente se sube. Vamos subiendo, no por orden, sino vamos haciendo como
un comisariado en cuanto a qué es lo que tenemos que subir, en qué momento, de qué manera puede tener más efecto, puede tener más impacto en la sociedad, esa visibilización del talento, ¿no? Entonces, pues, y no es por ser como muy tajante en esa línea, pero pues de repente es la Semana de la Mujer, pues hay muchísimas directoras que están presentando trabajos que a lo mejor la han presentado de manera posterior a otra gente, pues bueno, hacemos un paquete específico para eso. No responde a llega el vídeo y lo subo. El contenido, primero hay que visibilizarlo, luego hay que hablar con los autores que estén de acuerdo en qué manera se va a subir y a partir de ahí pues se van subiendo. Y tenemos estrenos, es decir, tenemos ya una serie de directores y directoras que nos han dado piezas para estrenar en un momento determinado. O ya tenemos directoras como Raquel Agea, que para el Día Internacional de la Mujer hizo una pieza específica de Oculto que no produjo Oculto, que la produjo ella para Oculto, en la que hablaba pues, de su forma de entender la dirección desde el punto de vista femenino. No sé, que es trabajo. Yo muchas veces me dicen, qué bien, qué guay. No. Sabéis perfectamente lo que conlleva mantener una herramienta de estas características y sobre todo la visibilización. Cuando de repente te llega un documental de 90 minutos, pues te lo tienes que ver. Si no, no puedes evaluar si puede estar en Oculto o no. Jesús, comentábamos al principio, justo antes de comenzar a grabar, hablábamos del Festival IVAF, de este Festival de Cine de la ciudad de Murcia, y además contamos con Manuel Nicolás, que lo presentaba al principio como profesor de comunicación audiovisual, que es el coordinador del grado, además de comunicación audiovisual y responsable del aula de cine, y comentaba en esos momentos previos al comienzo de este programa, decía, bueno, después hablaremos tú y yo acerca del IVAF. Entonces me gustaría, Manuel, seguro que tienes, no te veo ahora mismo, pero seguro que en cuanto hables te voy a ver. Seguro que tienes alguna pregunta para hacerle a Jesús de la Peña. Luego seguro que cuando termine Jesús se va a quedar con nosotros toda la mañana charlando y preguntando cosas, pero seguro que hay alguna pregunta, ¿no?, que le quieras formular ahora en el programa. Manuel. Ya que traes a colación la cuestión del festival, no sé si le habrán dado, bueno, ya me he comentado antes que están en plena efervescencia de ideas, trabajo y tal con el festival, que además fue el año pasado una de las últimas cosas vivas antes de la pandemia, el fin de semana antes del cierre, ¿no? Y bueno, este año se ha tenido que mover, están recolocándolo y bueno, podría surgir la idea de qué relación van a tener el IVAF y Oculto, en qué medida puede ser una plataforma. Y bueno, y aunque no directamente relacionado con el IVAF, me planteo cuál es la compensación, aparte de la visibilidad, la compensación que tienen los creadores de contenidos por ceder los derechos de exhibición de sus trabajos. Y seguramente la compensación también puede tener que ver con la inversión que haga Oculto en darse a conocer y en moverse por el mundo, ¿no? Al fin y al cabo eso es una compensación importante, pero bueno, en resumen, relación de IVAF con Oculto, compensación para los creadores de contenidos y promoción de la plataforma. Vale, pues te contesto también por orden. Evidentemente el Festival IVAF va a ser hermanísimo de la plataforma Oculto. Ya estamos trabajando en que las películas que lleguen y que finalmente sean seleccionadas para tanto la sección oficial como el ciclo del premio honorífico, como la sección informativa que tiene el festival, se visibilice también en la plataforma Oculto. Una de las carencias que tenía el Festival IVAF era que, dada la cantidad de películas que se proyectan, teníamos la carencia de que solamente se podían proyectar una vez.
cuando hablas con otros festivales, te das cuenta que al tener muchísimas sedes, nosotros tenemos la suerte de tener la Filmoteca como gran espacio público también, con la que colaboramos para el Festival de Cine, pero solamente podíamos poner un pase, a pesar de que muchas veces, como este año pasado con la película Irradiez, teníamos 3 pases. Teníamos comprados 3 pases porque muchas veces las productoras y las distribuidoras, a la hora de mandar su película, te deja poner una cantidad de pases más. Bien, pues esos pases se van a poder ver en oculto. No van a contraprogramar al Festival de Cine, por supuesto, porque no nos interesa, porque el Festival de Cine al final no deja de ser un espacio donde se crea una experiencia común con otros espectadores para vivir lo que es el cine, pero sí van a estar presentes esos contenidos dentro de oculto. Piensa además que luego la cantidad de material que genera y que ha generado a lo largo de estos años el Festival de Cine, en cuanto a entrevistas, en cuanto a encuentros con directores, etcétera, nos permite que todo eso que antes iba a un canal de YouTube que teníamos del IBAF, pues ahora va a tener una especial visibilidad dentro de oculto, y entendemos que si el talento local que ahora mismo está en oculto, que hay que entrar luego en la parte B, que es que ya nos están llamando a nivel nacional e internacional para tener canales propios, eso es otro tema que hay que hablar más tranquilamente, pero si a nivel local los datos de la semana pasada eran 33 países los que se visibiliza, un festival del carácter internacional que tiene, que el año pasado, por ejemplo, nos llegaron películas de 51 países diferentes, entiendo que va a beneficiar, por un lado, al Festival de Cine, porque los diferentes autores y autoras que están fuera van a poder ver un poco cómo interacciona el público con su película, y por otro lado, Oculto va a tener una cantidad de contenido a nivel internacional importante. Creo que esa parte va a ser beneficiosa, y ahí es donde estamos hablando, no nosotros, estamos hablando de diferentes festivales para ver ese formato híbrido de los nuevos festivales. Oculto, además, da la posibilidad del streaming, es decir, que esto que estamos haciendo ahora se puede hacer perfectamente a través de Oculto, y que ya hemos realizado diferentes masterclass, hemos disfrutado de diferentes conciertos a través de Oculto en streaming, en directo, que os puedo asegurar que como contenido cultural en este momento en el que las restricciones de asistencia de público son tan grandes, pues nos encontramos que a una masterclass de alguien que viene, que solamente podemos tener 15 personas en esa masterclass, de repente en Oculto los datos son que 820 personas más han seguido la masterclass. Claro, esto a nivel de gestión cultural, de gestión, y hablo aquí ya gestión administrativa y económica, supone un salto muy importante, muy, muy importante. En cuanto a la pregunta de cuál es el beneficio que tienen los artistas, si habla a nivel económico, no tienen ningún beneficio económico, a no ser que ese contenido haya sido generado a través de reactivos culturales. Reactivos culturales, una de las condiciones que había para presentar tu proyecto era que tenías que generar una serie de contenido, que eso fue ya lo que presentamos en marzo de 2020. Presentamos que la gente a la que le íbamos a contratar, le contratábamos además ese contenido audiovisual. Tenía que estar presupuestado. Creo que es una buena noticia para el sector audiovisual, que está creciendo en Murcia a un nivel increíble. Tenía que estar presupuestado dentro de ese paquete la entrega de unos contenidos digitales de calidad. Lo que hace que, por otro lado, se mueva gente que está trabajando en imagen, gente que está en sonido, gente en edición, en montaje, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que en ese aspecto esa gente se ha visto beneficiada de esa contratación de ese producto. Pero es que además, cuando Oculto sale a
a la calle, no coge productos nuevos para presentarlos como tal. Si es así, directamente se pagará ese contenido. Es decir, si yo pago un estreno, igual que lo pago a nivel físico para tenerlo en mi cine, lo que haré será pagar ese estreno a nivel de, para tenerlo en oculto durante un pase. O sea, realmente el cine se mueve por pases y tú tienes la opción de hacer ese pase a tal hora y eso se paga. Bueno, esa parte oculto también la tiene contemplada, de momento no, porque realmente tenemos que dar salida a toda la cantidad de contenidos digitales y audiovisuales que tenemos de la parte de reactivos, más todo lo que está por llegar. Pero es que además oculto lo que hace es que visibiliza. Es decir, no es yo subo un vídeo a YouTube y que corra como pueda. Oculto tiene redes sociales que si enseguida, en la primera semana, llegó a más de 1.200 personas, en la primera semana de vida de las redes sociales ya teníamos más seguidores que la propia página de cultura del ayuntamiento. O sea, que era como, habíamos dado en una tecla y sabíamos que habíamos dado en una tecla importante. Pero es que además esos seguidores a través de redes sociales suscriben y añaden a sus historias, etcétera, etcétera. Con lo cual, cuando tú ves los datos realmente de una historia o de un post que ponemos en las redes sociales, realmente te das cuenta la cantidad de visibilizaciones que puede llegar a tener un trabajo que estaba escondido en un cajón. En cuanto a promoción, Oculto, como un programa más del Ayuntamiento de Murcia, tiene su apartado o su capítulo económico para la promoción, y si os dais cuenta, Oculto, bueno, tuvo una campaña a nivel local de MUPI durante 3 semanas, incluso para ver la respuesta al naming que teníamos, o evidentemente la gente que se ha ido haciendo eco de Oculto nos ha pedido, pero te hablo a nivel de medios nacionales, de Radio Nacional de España, de la SER, de la COPE, bueno, nos piden que realmente Oculto, porque como plataforma rompe el paradigma de lo que son las plataformas comerciales. De hecho, tuvimos un pequeño encuentro con Netflix por otro tema y Netflix lo ve como, en cierto modo, como que entre que se mete en su terreno y que pueda haber cierta competencia. No es nuestra intención ser competencia de Netflix, ni lo entendemos así, porque además, cuando nace Oculto, sabíamos, o por lo menos vimos desde el primer momento, que si tomamos toda la estructura de las plataformas digitales como un iceberg, ¿vale? En la parte de arriba, en la vela, que se llama, en lo visible, pues ahí están las grandes, ahí está Netflix, está HBO, está Disney, estaban todas las grandes plataformas que además mueven miles de millones de euros, y no íbamos a estar ahí de ninguna de las maneras porque somos un ayuntamiento y es una plataforma pública. Un poquito más abajo hay otras que son más visibles, como va a ser Filmin, Movie, etcétera, etcétera, pero que también son productoras audiovisuales y también generan contenidos. Pues bien, justo debajo de ellas había una cantidad de cultura escondida que nunca, y además no es por menospreciar las obras, pero muy, muy difícilmente, no voy a decir nunca, muy, muy difícilmente van a poder llegar a estar presentes en esas plataformas. Creo que el cambio de paradigma, y de hecho entiendo que otras ciudades van a emular lo que es la parte de Oculto. De hecho, hay muchísimas ciudades ya que nos están pidiendo de qué manera se puede emular en sus ciudades. Nosotros estamos invitando a que participen dentro de Oculto. La ciudad de Murcia pertenece al partenariado de cultura de la Unión Europea dentro de la Agenda 2030, y una de las acciones líderes es esta invasión de la calle a través de una plataforma audiovisual. Y ahora mismo ciudades como Rotterdam, Berlín, Milán, Génova, París, Cluj-Napoca, bueno, hay muchísimas ciudades que
siguen nuestro modelo de buena práctica de reacción ante esta pandemia y están emulando plataformas como esta, como Oculto TV, en la que se puede visibilizar no solamente el talento artístico o creativo, sino además se pueden visibilizar patrimonio, parte turística, etcétera, etcétera. Está planteando, ¿no?, que el modelo de Oculto TV está siendo como muy atractivo para otras ciudades dentro del sector de la cultura, pero voy a ir un paso más allá y voy a preguntar si esa misma estructura, ¿no?, que estáis generando, casi ese modelo de comunicación, se puede trasladar o se va a trasladar hacia otra área del ayuntamiento, quizás no tan afines, ¿no?, al tema de la cultura, pues no se me ocurre, pues turismo o cualquier otro área, porque al final, bueno, digamos que estamos moviéndonos en un terreno digital que obviamente el confinamiento nos ha acelerado, ¿no?, o nos ha puesto en el camino de manera mucho más rápida, y porque quizá también la audiencia o el público, el ciudadano, es cada vez más digital, ¿no? Entonces mi pregunta iría un poco así, pues si estáis planteando o se ha planteado en algún momento desde el ayuntamiento y viendo el buen funcionamiento, la buena acogida que está teniendo la plataforma, pues bueno, emular o integrar algún tipo de modelo similar en el resto de espacios online web del Ayuntamiento de Murcia. Pues te respondo porque sí. Es decir, Oculto TV no es una plataforma de cine. Esto es muy importante entenderlo. No es una plataforma de contenido de ocio puro y duro o de una serie o de una producción, etcétera, etcétera. No. Es una plataforma de contenido audiovisual que quiere responder a dos líneas. Una, a la visibilización del talento, y otra a poder mover un sector que ahora mismo es el audiovisual, que es un sector que ha estado latente mucho tiempo, pero que está teniendo una repercusión en cuanto a sector, en cuanto a economía, en cultura en esta ciudad, y es un apoyo a que eso pueda suceder. Pero es que además, como no es una plataforma de cine, sino de contenido audiovisual, nosotros ya estamos dando respuesta a esa necesidad de visibilizar el patrimonio o de visibilizar otro tipo de contenido audiovisual. Por ejemplo, ya tenemos creado el canal de turismo. Fue uno de los canales que estaba desde el principio. ¿Por qué? Porque una de las partes que queríamos visibilizar era nuestro patrimonio a muchos niveles, ¿no? No solamente... Y además que no fuera del ayuntamiento, sino que fuera de la ciudad, de la región, etcétera. Empezamos también a incluir hay un proyecto que se llama Pase sin llamar, que es un proyecto internacional, que es un proyecto en el que los ciudadanos podían visitar los diferentes espacios de su ciudad, pero desde un punto de vista como más íntimo. Es decir, tú puedes haber entrado al Palacio Almudí y haber visto lo que es la sala de exposiciones de columnas, pero a lo mejor no has visto los despachos, o a lo mejor no has visto la mini terraza, o en el propio ayuntamiento hay recovecos en los que no hay acceso normalmente, o el propio cuartel de artillería, que tú puedes entrar a las plantas, pero a la terraza maravillosa que tenemos, como no es accesible, no podrías subir nunca. Entonces, empezamos ese proyecto y además empezamos a trabajar con la ciudad de Génova este año para que, porque somos ciudades hermanas. Entonces, de repente, nosotros le dijimos, os vamos a crear contenido digital y audiovisual para que lo podáis visibilizar, para que lo podáis ver, para que nos podáis conocer mejor. Y ellos tienen un programa que se llama The Rolly Days, que son los Palazzi Rolli, los Palacios Rolli, que son palacios del Renacimiento, que lo que hacen es lo mismo que hacemos nosotros con los edificios, ellos lo hacen con sus palacios. Bien, pues ellos nos enviaron todo ese contenido audiovisual y dentro de la plataforma Oculto está Pase sin llamar, que visibiliza lo que hay en Murcia a nivel de turismo como lo que hay en Génova. Por eso he dejado antes un poco lo del tema del contenido internacional. Pero es que además
una de las cosas que nos dimos cuenta es que nuestra tradición y nuestro patrimonio no pasa solamente por el patrimonio material, sino que hay un patrimonio inmaterial que está ahí y que hay que recoger, porque es que además Oculto permite eso. Es decir, el Cabildo de Murcia, y a lo mejor os puede parecer bastante llamativo, pero el Cabildo de Murcia ya nos ha solicitado crear un canal específico para que se puedan ver las procesiones de Salcillo, para que se puedan ver las procesiones de Miércoles Santo, etcétera, etcétera, etcétera. No solamente la pieza audiovisual que ahora mismo se pueda tener, sino que durante la Semana Santa se puede hacer un streaming de las diferentes procesiones de Semana Santa. Esto a lo mejor en un principio, al principio cuando lo planteamos, suponía un problema, porque era como, bueno, ¿cómo va a meter dentro de una plataforma como Oculto, que tiene una estética súper contemporánea, que tiene ¿cómo va a meter una tradición tan arraigada? Pues muy sencillo. Es una plataforma abierta, gratuita para todo el mundo. Cuando hablo de para todo el mundo es que si te metes en el canal de gastronomía, podrás ver a Pablo González Conejero, a la estrella Michelin, preparando un plato con productos de Murcia. Entonces, ¿por qué no intentar que realmente volquemos esa parte del contenido que antes era solamente físico? ¿Por qué no podemos volcarlo a nivel digital? Yo creo que la línea de trabajo es esa, es visibilizar todo de una manera en la que además se vea que, además de Pablo González Conejero, hay detrás un sonidista que se llama Juan Escudero, hay detrás, hay detrás una cantidad de gente que también tiene talento, que no es solamente el que se pone delante, no es solamente el que presenta un programa, no es solamente quien está delante de una cámara explicando un proyecto. Aquí yo tengo a 2 personas de mi equipo que están trabajando, otra que está en remoto, es decir, que para esto hay detrás un talento que se tiene que visibilizar, no solamente la imagen que tiene que salir. Pues yo creo, y respondiendo ya más, que no me quiero enrollar mucho, yo creo que es fundamental que se entienda la plataforma Oculto como una plataforma de contenido audiovisual. Les emplazamos a un nuevo café digital que van a verlo ustedes en breve, y les emplazamos, por supuesto, a que entren en Oculto TV y disfruten de todo lo que han organizado con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y sobre todo con mucho amor desde el Ayuntamiento de Murcia para poder difundir la cultura, para poder democratizarla, que es algo también muy interesante. Les emplazamos a un próximo café digital y, como siempre, mil gracias por estar con nosotros.